Esta serie de mensajes que estamos teniendo en cuanto a evangelismo, por qué debemos de evangelizar, para mí me da una motivación especial por lo que Dios ha hecho en mi vida a través de aquellos que vinieron a compartir de Cristo Jesús. Sabes, la ocupación principal de la iglesia debe de ser de ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. La gran comisión se basa en ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hacer discípulos, nos dice ser testigos de Cristo Jesús. Y ahora que nosotros tenemos una relación con Dios, debemos mirar cómo es Dios y qué pide Dios de nosotros. Por ejemplo, Pedro dice de que debemos de ser santos como nuestro Dios es santo. Y nos dice también Pedro de que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. En Hebreos 28, nos dice que el ministro, el sumo sacerdote, cuando entraba en el santuario, entraba con una lámina de oro fino que decía, santidad a Jehová. Y fíjense en que al mirar todo esto, cuando estamos hablando de los requisitos para ganar almas, vamos a mirar qué es lo que Dios pide de nosotros. ¿Por qué? Porque está basado en cómo es Dios. Y al mirar cómo es Dios, nosotros tenemos que responder de la misma manera. Fíjense en que, por ejemplo, el doctor cuando usa sus instrumentos, sus herramientas para hacer una operación, esos instrumentos tienen que estar esterilizados para poder operar sobre el enfermo. Si los instrumentos están sucios, van a causar una peor enfermedad en aquellos que ya traen algo que está mal en sus cuerpos. Y ya que Dios está hablando por medio de sus ministros, y cuando hablamos de ministro simplemente quiere decir aquellos que están sirviendo. Todos nosotros hemos sido llamados a ministrar. Todos nosotros somos ministros de Dios porque nos dice linaje escogido, nos dice real sacerdocio, está hablando de todos los creyentes. Y para poder comunicar su palabra, fíjense, el Señor le dijo a Pablo, instrumento escogido me es este. Así que vamos a ir a Isaías en el capítulo 6. Quiero dar un poquito de antecedente a lo que está pasando aquí en este capítulo 6. El rey Uzías, de acuerdo a 2 de Crónicas 26, era un rey que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Fue un rey que reinó durante 52 años. Lo triste de todo es que todo fue tan bien hasta el final de sus días porque este rey quiso tomar la posición del sumo sacerdote, se enaltece de tal manera en contra de la voluntad de Dios que desea quemar incienso en el santuario, lo cual no podía hacer y sin embargo igual lo hizo. Las consecuencias es que murió leproso. Así que en el lugar del terreno o de lo que respecta al trono terrenal, vamos a ver aquí lo que es el trono celestial y cuáles son los requisitos entonces para evangelizar. Vamos a ir a Isaías 6 y leamos del versículo 1 al 8. Y nos dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, esto es Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos,
Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vemos para mí algo maravilloso en cuanto a este Dios. Pablo dice que nosotros somos colaboradores con Dios. Pablo en sus cartas nos está compartiendo, al igual que Pedro, que Juan, de que hemos sido escogidos con un fin, un propósito tremendo, que es continuar el trabajo que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino sobre la tierra, dice que Él vino a buscar lo que se había perdido, a salvar a aquellos que estaban perdidos. Y cuando empezamos a mirar en el corazón de nuestro Dios, cuál es su deseo, cuál el amor tan grande que Él siente por cada uno de nosotros, en primer lugar tenemos que, fíjense, para poder entender a este Dios y quién es el que nos está llamando a nosotros, el primer punto lo encontramos en el versículo número 1, que es comprender quién es Dios. Comprender quién es Dios. Vean que dice allí: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En esa visión que Isaías tiene de estar viendo el templo de Dios, de estar observando el lugar donde Dios tiene su trono y donde está el templo, mis hermanos, esto es algo tremendo que debe de ser importante para nosotros, porque muestra que es un trono alto, que es un trono sublime, que es el Rey de Reyes al que estamos sirviendo. No es a cualquier rey, es el Rey eterno. Este Dios es para siempre, es por siempre, es el eterno Dios. Y desde allí, desde este lugar, Él gobierna completamente, en completa autoridad, y no solamente eso, que está en su trono escuchando las oraciones de sus hijos. Desde allí, Dios Padre ejecuta su plan y sus propósitos. Pablo dice lo siguiente, fíjense, porque algunos dirán, bueno, si este Dios es un Dios que está en su trono y está gobernando con completa autoridad, parece como que este mundo estuviera descontrolado, como que Dios también entonces está descontrolado, pero hay algo que tenemos que entender, es lo siguiente. Pablo dice esto: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por lo tanto, si el hombre está sembrando, tira sus semillas de odio, tira sus semillas de rencor, tira sus semillas de lo que es de envidia, de estar maldiciendo, está sembrando exactamente, está cosechando, exactamente lo que ha sembrado. Y por lo tanto, el mundo sigue cegando todo aquello que ha sembrado. Está fuera de control el mundo, pero hay algo que tenemos que entender, que fuera del control de este mundo hay un Dios que tiene todo bajo control. Y esta maravillosa visión nos está mostrando a nosotros Isaías, que ve a los serafines, un espectáculo sin igual, están aquellos declarando sin cesar día y noche: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, y dice que toda la tierra está llena de su gloria. Y esto nos lleva a pensar una cosa, que este Dios utiliza a personas que desean la santidad. Dios no puede usar a una persona para evangelizar a otros si no tienen deseos de ser santos como este Dios es santo. No puede. El impacto en la vida de Isaías fue tan grande, tan tremendo, que fíjense en que ante la santidad, cuando estos ángeles están declarando santo, 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 se da cuenta de su limitación y dice: ay de mí que soy muerto, porque soy hombre de labios inmundos. En esa presencia, el impacto de Dios pudo sentir, mis hermanos, que él estaba en falta y que estaba en una gran necesidad, que estaba en una forma inadecuada delante de este Dios. ¿Sabes?
Hay algo que yo he notado, es lo siguiente: Dios no va a usar a una persona simplemente por el mero hecho de que seamos tan inteligentes o de estar en una iglesia. Yo me he dado cuenta de esto en estos años, de mostrar una cara, lo que es por fuera, pero por dentro vemos que no estamos honrando a este Dios. No hay manera que Dios pueda utilizar a una persona así. Si hablamos o enseñamos con nuestros labios, con nuestras vidas, mostramos otra cosa completamente distinta, estamos fallando ante nuestro Dios de comunicar el Evangelio como tiene que ser. Hay gente que dice en una iglesia: sirvan a Dios y sean obedientes. Y si no les sirve de esa manera, ¿qué es lo que ve la gente? La gente comienza a ver hipocresía. Estamos diciendo, tenemos que servir a Dios, tenemos que hacer esto y lo otro. Y sin embargo vivimos una vida completamente contraria a lo que nos está pidiendo la palabra de Dios. La gente va a ver eso y va a rechazar el Evangelio. La gente está en su derecho de demandar muchísimo de un hijo, de una hija de Dios, pero te voy a decir por qué. Porque si decimos ser seguidores de Cristo, fíjense, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención con respecto a Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fue un gran líder en la India, un pacifista. Logró muchísimo a través de sus largos ayunos. Pero ¿saben lo que dijo Mahatma Gandhi? Dijo esto una vez: me gusta mucho su Cristo, pero no me gustan los cristianos. ¿Por qué? Porque decimos ser una cosa, decimos ser seguidores de Cristo, y nuestra vida completamente contraria a lo que nuestro Señor Jesús está diciendo. Y entonces vemos aquí que en lo que respecta a la falta de santidad, va a ser la falta de poder en la vida del creyente cuando vamos a predicar. ¿Sabes? El poder del sermón, el poder del evangelismo, depende de lo que antecede al sermón o a la enseñanza. Escucha esto, El sermón o la enseñanza está todo basado a lo que antecede, a lo que está anterior a todo esto cuando nosotros hablamos. ¿Por qué? Porque hay una cosa que tenemos que entender, es lo siguiente. Cuando nosotros dice que nosotros somos santos, la palabra santo quiere decir alguien apartado para Dios. Hemos sido apartados del mundo. Iglesia quiere decir llamados de afuera para estar en una comunión ahora con Dios. Y al estar, te voy a decir que el ministerio principal del sacerdote, de cada creyente, está basado en su relación con Dios en primer lugar. Si no tiene una buena relación con Dios, no hay manera que pueda darle a otra persona si no está en comunión, si no está escuchando lo que Dios dice, si no está viviendo una vida en santidad como Dios la pide. La santidad pone en manifiesto la comunión que nosotros tengamos con Dios. Y el poder del sermón o del evangelismo, de la enseñanza, depende a todo lo que antecede al sermón. Oración, pidiendo a Dios su guía, pidiendo a Dios que por favor hable, que como nosotros somos instrumentos, seamos capaces de ser usados para el fin con el cual nosotros hemos sido creados. Y fíjense que uno de los requisitos importantes que Dios nos pide, en segundo lugar, tener conocimiento de Dios, que está en su trono, es sublime, es santo. Y lo otro que quiero que nosotros veamos es lo siguiente: el Espíritu Santo en la vida del creyente es fundamental, ya está en nosotros, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y mis hermanos, vemos nosotros, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 4 nos dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintos idiomas, produciendo el Evangelio, mis hermanos, por medio de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y dice que como 3,000 almas vinieron a conocer a Cristo Jesús ese día. Somos instrumentos vivos. Instrumentos vivos que de nuestro interior dice que corren ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Vive ahora bajo la influencia del Espíritu Santo. Yo me he dado cuenta de una cosa, ya sea pararse aquí en este púlpito, estar enfrente de una clase, dar algo, si no está antecedido por oración y por la llenura del Espíritu Santo, no vamos a lograr absolutamente nada.
Podremos tener una inteligencia tremenda, podemos tener muy buena labia, podemos decir las cosas correctas, pero te voy a decir una cosa, si no está Dios en medio, no va a pasar absolutamente nada.